Muy bien, buenas tardes con todos, siendo las 17 horas con 15 minutos del día viernes 23 de junio del año 2023, presentes desde la sala de audiencias de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal unipersonal nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente 44 del año 2019, proceso penal seguido en contra del ciudadano Javier Rodríguez Vences y otros como presuntos cómplices primarios, del delito de colusión agravada en agravio del Estado. El juzgado se encuentra a cargo de quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, juez especializado titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, actualmente destacado en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Para efectos de la acreditación correspondiente por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes, quien se acredita, Elsa Paola Delgado Pérez, fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con demás datos obrantes en la primera sesión de audiencia de juicio oral. Gracias. Muchas gracias, señorita fiscal. Actor civil. Actor civil. Doctor Cueva, ¿se escucha? Sí, buenas tardes, señor juez, e igualmente con los demás concurrentes, por el actor civil, abogado Cristian Eric Cueva Pastor, con los demás datos que ya aparecen registrados en autos. Muchas gracias, señor procurador. Defensa del señor Córdoba Rivera. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes con el representante del Ministerio Público, la parte súbdita de los presentes, ejerciendo mi autodefensa el abogado Marco Antonio Córdoba Rivera, con el registro colegio de abogados de Tumbes, 061, además datos que habrán en auto. Muy bien. Defensa del señor Villegas Ángel Donis. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Quien habla, Jefferson Martín Cortés Olórzano, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 4349, y los demás datos ya señalados en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor abogado. Defensa del señor Rodríguez Vences. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Habla Juan Manuel Duarte Castro, registro CAL 17913 y demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias, señor abogado. Dejamos constancia de la concurrencia del imputado Córdoba Rivera, quien en su condición de abogado ejerce su propia autodefensa para la presente sesión. Vamos a verificar la concurrencia del señor Villegas Ángel Donis. ¿Se encuentra? Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jorge Villegas Ángel Donis, identificado con DNI número 026-45593. Muchas gracias. Muy bien, señor. Verificamos la concurrencia del señor Rodríguez Vences. ¿Se encuentra? Señor magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Francisco Martín Rodríguez Vences, con DNI 028-38400. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Encontrándose entonces todas las partes presentes para este juzgamiento, vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Ya en la sesión anterior se dieron por concluidos los debates orales, habiéndose efectuado el día lunes 19 los alegatos finales del Ministerio Público, así como del actor civil. El día martes 20, las defensas expusieron sus alegatos en representación de sus patrocinados, y de la misma manera, en dicha fecha, los imputados ejercieron su autodefensa. Habiéndose dado por concluidos los debates orales, corresponde emitir el adelanto de fallo en el presente proceso, el cual vamos a relatar sucintamente los argumentos que sustentan el fallo. En principio, señalar que se tiene en consideración lo resuelto por la tercera sala penal, tercera sala de apelaciones penal nacional, mediante resolución del 9 de junio del año 2022, la misma que estableció lo siguiente. El objeto de debate ahora se ha visto limitado en relación al que fue inicialmente, dado que existen aspectos que han sido clausurados por la Corte Suprema al ratificar las condenas de Gerardo Fidel Viñas Dioses, Daniel Castañeda Serrano, Juan Carlos Quinde Riojas y César Armando Guzmán Halberstadt, presidente del Tribunal Arbitral, lo que tiene implicancia en aspectos como es la conducta de concertar
que respecto de los sentenciados mencionados positivamente ya ha sido declarada en sede judicial, por lo que este extremo no podría ser reabierto en sede de instancia. Lo que ocuparía únicamente en el nuevo juzgamiento es la comprobación de la participación en esa concertación ya declarada judicialmente de los investigados que están pendientes de ser juzgados. Otro aspecto derivado de la confirmatoria de las condenas por la Corte Suprema es el perjuicio económico como elemento configurativo del delito de colusión, ya que al ratificarse las condenas se ha comprobado la existencia de ese perjuicio económico respecto del Estado y al adquirir este aspecto, calidad de cosa juzgada, no puede ser modificado a través de un nuevo debate en sede de instancia, sin perjuicio de los efectos del recurso de revisión que podría acceder la defensa en tanto cumpla con sus requisitos. Es decir, que el perjuicio económico como elemento del tipo penal de colusión ya ha sido aceptado judicialmente. En consecuencia, no podría repetirse su discusión. En el caso uno de los fundamentos centrales de la tesis de los investigados en primera instancia e incluso en sede de revisión es el perjuicio económico. No obstante, no se ha evaluado que modificar esta situación fáctica implicaría modificar una resolución que tiene el status quo de inmutable al constituir cosa juzgada, lo cual no puede desconocerse en este nuevo juzgamiento. Asimismo, con relación a la reparación civil, en el caso de autos ya se ha establecido dentro de las condenas impuestas a Gerardo Fidel Viñas Dioses, Daniel Castañeda Serrano, Juan Carlos Quín de Rioja y César Armando Guzmán Halberstadt, por lo que en caso de encontrarse responsables a títulos de cómplices primarios a los imputados en el presente juzgamiento, correspondería declarar si corresponde a ellos concurrir en el pago de manera solidaria de la reparación civil ya establecida. Con este marco establecido por la resolución emitida por la Tercera Sala de Apelaciones Nacional, con fecha 9 de junio del 2022, el suscrito juez del primer juzgado penal unipersonal nacional procede a señalar lo siguiente. La defensa ha sostenido en términos generales dos aspectos, que siempre tuvieron la intención de cumplir a cabalidad con el contrato y segundo, que no han concertado con los funcionarios. Por otro lado, se advierte que la intención de cumplir a cabalidad con el contrato no se ha visto reflejado con el avance de las obras. En efecto, ha quedado plenamente establecido a partir de la decisión adoptada por la primera Sala Penal de Apelaciones de la entonces Sala Penal Nacional, que confirmando lo resuelto por la primera sentencia emitida en esta causa por la juez Guillén Ledesma que el gobierno regional de Tumbes resultó ser agraviado del delito de colusión agravada, generándose un perjuicio aproximado a los 9 millones de soles. Sin embargo, los componentes del perjuicio indicado se sustentan conforme al actuado y probado en los juicios que generaron las sentencias antes indicadas, así como de la casación emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, que el avance de la obra al momento de realizarse la liquidación de la misma y su confrontación con el avance físico no estuvo al nivel de los adelantos que pagó el gobierno regional. Es cierto que la supervisión de obra no cumplió a cabalidad su rol, pero ello también ha quedado establecido, no fue el motivo determinante para que físicamente la obra no tenga un avance similar al correspondiente a los pagos efectuados. Por otro lado, no resulta ser materia del presente proceso el determinar los motivos por los que la empresa representada por los acusados, Villegas Angeldonis y Rodríguez Vences, no cumpliese a cabalidad con el contrato de obra, sino lo indicado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones en su sentencia de apelación del 9 de junio del 2022. Asimismo, ha quedado plenamente acreditado que fueron dos los momentos en que se materializaron el perjuicio al gobierno regional de Tumbes. El primero, el 15 de julio del 2011, con ocasión de la devolución de las cartas fianzas que la empresa contratista entregó al gobierno regional como garantía del pago que recibía de este último, por concepto de adelantos recibidos, y el segundo, con ocasión del pago que efectuó el gobierno regional en cumplimiento del laudo arbitral del 25 de julio del 2011, esto entre comillas, lo cual se concretó el 4 de enero del 2012 y el 23 de marzo del 2012 respectivamente. Villegas Angeldonis tenía conocimiento del avance de obra realizado
y que el mismo no se condice con el porcentaje del valor económico de la obra que había recibido la empresa de la cual fue gerente a partir de enero del 2011? Es una pregunta que se formula este juzgador. Es Villegas Angeldonis, quien presenta las ampliaciones de demanda en el proceso arbitral iniciado antes de que sea designado gerente de la empresa contratista, de la cual ha quedado probado que era trabajador antes de ser nombrado gerente. Por ende, en las ampliaciones de demanda presentadas se sustenta incluso en adicionales que habría realizado la empresa, aun cuando el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente a la fecha de los hechos, impedía la realización de los mismos sin que previamente se cumplan los requisitos como la autorización previa de la entidad, para lo cual debía existir presupuesto asignado. Situación que, pese a reconocer como sustento de su pretensión que la entidad le reconozca el pago de dichos adicionales, hacen concluir que dicha pretensión no podía ser aceptada por ser contraria al texto expreso y claro de la ley. Más aún, si de lo actuado se desprende que una de las pretensiones por las que se inicia la controversia, si no fue la principal, fue la de requerir a la entidad de que se abstenga de realizar la cobranza de las cartas fianzas entregadas como garantía de los pagos y adelantos recibidos por la empresa. Además, Villegas Angeldonis representó a la empresa contratista en la audiencia de conciliación realizada el 13 de julio del año 2011, en el marco del proceso arbitral antes indicado, en el cual había establecido como pretensión del gobierno, que el gobierno regional de Tumbes le cancele más de 6 millones de soles y se dé por concluido el contrato, además de la devolución de las cartas fianzas. Señala en su defensa que fue a su instancia que el ingeniero Vigo Rabanal puso en conocimiento del tribunal arbitral que el representante de la entidad no contaba con la resolución que lo autorizase a participar en la referida audiencia, y menos a que pueda conciliar, pese a que el procurador público del gobierno regional, ya condenado, fue quien solicitó la audiencia de conciliación. Entendemos este extremo de su defensa que no solo fue usado como contraindicio de la colusión imputada, sino que además buscaba garantizar que los acuerdos a que arribaran en dicha audiencia no puedan ser negados luego por el gobierno regional de Tumbes, aduciendo que no se encontró debidamente representado en la indicada audiencia. Sin embargo, no puede este juzgador aceptar dicha tesis, en la medida que, si bien sabía que la persona de Quinde Riojas no tenía poder para representar al gobierno regional, al día siguiente de la citada audiencia exigió la devolución de las cartas fianzas entregadas al gobierno regional en garantía de los pagos recibidos. ¿Cómo puede aceptarse como tesis de defensa el hecho de haber denunciado la falta de representación de Quinde y al día siguiente exigir que se cumpla lo que Quinde, sin tener representación, obligaba al gobierno regional de Tumbes? Ello se contrapone frente a lo que fue materia de debate en los alegatos finales, el acuerdo de otorgar 7 días naturales al gobierno regional para que se adjunte la resolución autoritativa de Quinde. No podía ser considerado como una condición suspensiva del acuerdo arribado en la medida que dicho plazo no se encontraba en la parte pertinente de los acuerdos a que se arribaba en dicha audiencia de conciliación. Por otro lado, no puede dejarse de analizar que a partir de enero del 2011 se realiza un cambio en la gerencia general de la empresa contratista y no puede negarse que quien contaba con el poder suficiente al interior de la misma para realizar el cambio resultaba ser Rodríguez Vences. El contexto en el que se realiza este cambio, a decir de este juzgador, resulta ser sumamente interesante, por calificarlo de alguna manera, ya que no se encontraban en la etapa de ejecución de las labores de ingeniería de la obra contratada. Recuérdese que la propia empresa, en diciembre del 2010, había comunicado al gobierno regional de Tumbes la resolución del contrato. Además, ya en octubre del mismo año, el gobierno regional había resuelto intervenir económicamente la obra,
encontrándose en la posibilidad de proceder a la ejecución de las cartas fianzas otorgadas. Es por ello que el directorio de la empresa, mejor dicho, de cualquier empresa, en esa situación debía adoptar medidas necesarias para evitar que el gobierno regional ejecute las mismas. Es por ello que el suscrito considera que uno de los motivos determinantes para recurrir a la sede arbitral fue ese, el evitar la ejecución de las cartas fianzas y hacer un cambio en la gerencia de la empresa colocando a una persona que tenga experiencia en finanzas, perfil que conforme a lo señalado por Rodríguez Vences en este juicio tenía su coacusado Villegas Angeldonis. No se puede dejar de tener presente también que la naturaleza de la concertación como elemento configurativo del delito de colusión resulta ser que se realice de manera clandestina y en la mayoría de ocasiones solo los partícipes tienen conocimiento de ello. Es por eso que llama profundamente la atención el desprendimiento que la empresa contratista tuvo al momento de aceptar el acuerdo conciliatorio y renunciar a su inicial pretensión de más de 6 millones de soles y aceptar solo el pago de 3.300.000 soles, monto del que finalmente cobró 2.449.483 soles, aproximadamente el 45% de la pretensión inicial. Ello en la medida que la pretensión inicial no fue planteada por Villegas Angeldonis, sino por su antecesor, con la anuencia de Rodríguez Vences, y sin embargo, Villegas incluso aumentó la pretensión en 2 millones de soles por concepto de indemnización. Pese a ello, aceptó la reducción del 55% de la pretensión planteada por la empresa. No ha sido parte del debate si, para aceptar dicha reducción sustancial de la pretensión, Villegas consultó con Rodríguez, porque ninguno de los dos lo ha señalado, lo que abona al convencimiento de que ellos sabían cuál era el monto que debían aceptar, lo que a su vez fue uno de los fundamentos para la condena de Quim de Riojas, que en el sentido de haberse comunicado con el procurador del gobierno regional de Tumbes, también ya condenado, y éste le dijo que acepte, porque es lo que se había acordado. Entonces, se pregunta el suscrito, ¿quién planteó el monto conciliado? ¿Fue Quim de Riojas o fue Villegas Angeldonis? La secretaria arbitral ha señalado que las partes conversaron, pero por la naturaleza de las pretensiones, sobre todo de los acuerdos, este juzgador comparte el convencimiento que dichos acuerdos tuvieron necesariamente que haber sido previamente acordados, y el único que no tenía conocimiento de los mismos habría sido Quim de Riojas, pues fue el único quien no solo llamó a Castañeda Serrano para consultarle sobre ello, sino que también le consultó a Córdoba Rivera, quien le habría respondido que si era un acuerdo de gerentes debía cumplirlo. Así las cosas, hasta este momento, Rodríguez Vences estaba al tanto de lo que hacía el gerente general de la empresa, de la que ostentaba más del 90% del capital social y era el presidente del directorio y apoderado especial, no advirtiéndose la existencia de prueba alguna que acredite que estos hechos se habrían materializado con el acuerdo de los demás miembros del directorio de la empresa contratista. Por otro lado, Córdoba Rivera ha señalado que su viaje a Lima el 12 de julio del 2011 se debió a que acompañaba a su pareja de aquel entonces a que se realice unas consultas médicas. No dudamos de que el motivo de ese viaje haya sido ello. Sin embargo, Rodríguez Vences indicó durante su declaración previa, oralizada en este juzgamiento, en la medida que en ejercicio de su derecho manifestó no querer ser interrogado en este juicio, e indicó en aquel entonces que Córdoba Rivera le pidió pasajes para viajar a Lima, a lo cual él accedió. Nos encontramos frente a un presidente del directorio de una empresa proveedora del Estado, en este caso Gobierno Regional de Tumbes, quien ya había planteado controversias con la entidad sobre el cumplimiento del contrato, a quien el jefe o gerente de la Oficina de Asesoría Legal de dicho gobierno regional le pide pasajes para viajar a Lima, lo cual se concreta conforme a lo informado por la empresa LATAM en el sentido de que los pasajes aéreos utilizados por el acusado Córdoba Rivera fueron cancelados por la empresa contratista. Más aún, este juzgador advierte lo que ya antes ha sustentado la condena del presidente regional Viñas Dioses, el procurador público de dicho gobierno regional Castañeda Serrano y el abogado de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura Quim de Riojas,
Todos ellos viajaron a Lima el mismo día y en el mismo vuelo. Viñas Dioses dijo que viajaba a realizar reuniones en algunas entidades del Estado. Castañeda Serrano y Kinder Riojas viajaban para participar en la audiencia de conciliación, mientras que Córdoba Rivera ha señalado que viajaba con su pareja para acompañarla a unas citas médicas. Sin embargo, ni Viñas Dioses concurrió a las entidades que indicó, ni Castañeda Serrano concurrió a la audiencia de conciliación. Más bien, Córdoba Rivera dejó a su pareja y en lugar de acompañarla al médico, como indicó, acompañó a su compañero de trabajo, Kinder Riojas, a la audiencia de conciliación. Y pese a que él era el asesor legal del gobierno regional, no le advirtió al servidor Kinder Riojas que el escrito de delegación presentado momentos antes era insuficiente para que ostente la representación del gobierno regional en esa audiencia. Es más, a decir de Kinder Riojas, Córdoba Rivera fue quien le facilitó su equipo de telefonía celular para poder comunicarse con Castañeda Serrano e incluso le habría indicado que si era un acuerdo conforme que debía resolverse, que debía aceptar conforme a dicho acuerdo. Además, Córdoba Rivera estuvo en la sede de donde se realizó la audiencia e incluso al culminar la audiencia, Kinder Riojas le mostró a Córdoba Rivera el acta de la misma. Por lo demás, luego de la audiencia realizada y al día siguiente de ella, se advierte que desde el número de telefonía celular de Córdoba Rivera se realizan llamadas a números telefónicos de sus coacusados, funcionarios de la empresa contratista, pero de qué hablaron se desconoce. Sin embargo, Córdoba Rivera ha indicado en este juzgamiento que no tenía mayor conocimiento del problema con la empresa contratista, pese a que concurrió a otra audiencia de conciliación en Tumbes, acompañando al gerente de infraestructura del gobierno regional, y pese a que el testigo Campeán Herrera, jefe de administración del gobierno regional de Tumbes en aquel entonces, sostuvo que conversó con Córdoba Rivera sobre los problemas que tenían con la empresa contratista. Finalmente, pese a la urgencia con la que indicó Córdoba Rivera que debía viajar a Lima, que incluso generase que no exista resolución que le otorgue la autorización para alejarse de sus funciones en el gobierno regional, se advierte que el día 12 de julio del 2011, durante todo el tiempo que le tomó salir de su hospedaje, encontrarse con Kinder Riojas, concurrir a la sede arbitral y hasta la culminación de la audiencia, no cuidó de realizar lo que indicó fuera motivo determinante de su viaje y que generase que se ausentase de su centro de labores sin la autorización correspondiente. Más aún, cumplió durante el desarrollo de la investigación preparatoria con adjuntar copia de los comprobantes de pago emitidos a nombre de quien dice fue su pareja de aquel tiempo. Sin embargo, al momento de su actuación, se evidenció que los mismos o eran fotocopias del original o una impresión de la imagen digitalizada del comprobante original. Sin embargo, no podían ser leídos pues no eran legibles. Incluso para poder brindar la posibilidad de que se aporten los documentos que puedan ser legibles, el juzgado se constituyó a la ciudad de Tumbes, en la que se desistieron de la actuación de dicha prueba. Entonces, ¿cómo debe entenderse la presencia de Córdoba Rivera en la sede arbitral, si éste ha indicado que solo fue a acompañar a Kinder Riojas? Contraponiendo los motivos para los que dice haber viajado a Lima, entendemos que el estar presente en dicha audiencia resultó ser más importante que el motivo de acompañar a su pareja a sus consultas médicas. Por ello, se llega al convencimiento que el motivo de acudir a la sede arbitral fue con el objeto de asegurar el favorecimiento de las pretensiones de la empresa contratista para asegurar que se arribaran a los acuerdos que fueron lesivos para la entidad, acuerdos que posteriormente fueron plasmados en el laudo arbitral del 25 de julio del 2011 y que conllevó a que se ejecutara el pago a la contratista en perjuicio efectivo de la entidad. Además que se permitió que la citada empresa no pague el monto fijado en la resolución de gerencia regional número 099 del 2011 del 14 de abril del 2011, la misma que como liquidación final de obra a favor del gobierno regional de Tumbes estableció el monto de 13.579.475 soles e incluso la misma que autorizaba a la Oficina de Administración para que conjuntamente con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de la cual el acusado Córdoba Rivera era el jefe,
procedan a dar inicio a las acciones administrativas y legales para el recupero del saldo contractual en contra de la empresa contratista AIJ Inversiones SAC, ascendente a la suma antes indicada. Además, el laudo arbitral que conllevó a la emisión de la resolución de gerencia regional número 440-2011 del 22 de diciembre del 2011, suscrita por Gilmer Córdoba Packer, gerente regional de infraestructura, por la que se resolvió aprobar la liquidación financiera final de obra con un saldo a favor de la empresa contratista AIJ Inversiones ascendente a 3.300.000 nuevos soles, conforme lo dispone el laudo arbitral del 25 de julio del 2011, y se dispuso autorizar a la Oficina Regional de Administración pagar a la empresa contratista AIJ Inversiones el saldo a favor ascendente a dicha suma. Autorizar a la Oficina de Administración Regional a devolver las cartas fianzas que la entidad tenga en su poder con cargo a la empresa antes indicada, previo informe de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras, segundo supuesto de hechos que se cumplió el 15 de julio del año 2011, con la devolución de las cartas fianzas antes indicadas, pese a que la autorización para la devolución de las mismas recién se dio el 22 de diciembre del 2011. En consecuencia, se advierte de que efectivamente, para efectos de lograr la consumación del perjuicio económico en contra del gobierno regional de Tumbes, el Estado agraviado, el comportamiento de los acusados Marco Córdoba Rivera, Jorge Villegas Angeldonis y Francisco Martín Rodríguez Vences se circunscribe, a criterio de este juzgador, al comportamiento descrito en el artículo 384 del Código Penal en su segundo párrafo, puesto que su comportamiento fue destinado específicamente a la obtención de la devolución de las cartas fianzas, así como del pago del monto establecido en el laudo arbitral de fecha 25 de julio del 2011. Este laudo arbitral, además, debe tenerse en consideración que adolece de ciertas divergencias en su redacción, tal como se señalase ya en las sentencias emitidas por la jueza Guillén Ledesma, que se hiciera mención al inicio, así como la sentencia emitida por la primera Sala Penal de Apelaciones de esta Corte Superior. Ello en la medida que a la fecha de emisión de dicho laudo arbitral, ninguno de los árbitros se encontraban en la ciudad de Lima. Es más, la secretaria arbitral tampoco se encontraba. La fecha de notificación de este laudo, 27 de julio del 2011, resulta también paradójico, puesto que nadie también se encontraba a esa fecha y sin embargo se desconoce, no se ha llegado a establecer quién fue la persona que llevó a imprimir y extrajo las firmas de los árbitros, así como se tiene en consideración que el laudo notificado a las partes solo llevaba la firma de la secretaria arbitral, firma que se ha establecido que no pertenece a la misma. Otro defecto de dicho laudo arbitral resulta ser el que se consigne como que el gobierno regional de Tumbes cumplió dentro del plazo que se le había otorgado a presentar la resolución autoritativa para la participación de Quim Rioja en la referida audiencia de conciliación, situación que ha quedado acreditado que no se realizó, razón por la cual mal podría señalarse como argumentos de defensa que el comportamiento de Rodríguez Vences y Villegas Angeldonis se circunscribe al cumplimiento del ejercicio de un derecho, esto es, el ejercer las acciones destinadas a la cobranza de la obligación impuesta mediante un laudo arbitral que no solamente contiene los defectos antes indicados, sino que por sobre todo convalida el actuar de una persona que el propio Villegas Angeldonis tuvo conocimiento en el momento de la realización de la referida audiencia de conciliación, no tenía el poder de representación necesario ni para representar y menos para conciliar obligación alguna
a cargo del gobierno regional de Tumbes. Y pese a ese conocimiento, se han realizado diversas acciones, no solo para obtener la recuperación de las cartas fianzas antes indicadas, sino también para la cobranza del monto establecido en dicho laudo arbitral. Cobranza que resulta ser adicional a los montos otorgados en cumplimiento de la ejecución del contrato por conceptos de adelanto general y adelanto para materiales que recibiera la empresa AIJ Inversiones para la realización de la obra para la que había sido contratada y que de acuerdo a la liquidación final realizada, las obras físicas, la valorización de las obras físicas es ínfimamente inferior al monto pagado por el gobierno regional de Tumbes como pago de las valorizaciones y adelantos efectuados. Argumentos por los cuales y que serán señalados, desarrollados en la sentencia escrita, llevan al convencimiento de este juzgador a resolver lo siguiente. Primero, condenando a los ciudadanos Marco Antonio Córdoba Rivera, identificado con documento nacional de identidad 00256071, Jorge Villegas Angeldonis, identificado con documento nacional de identidad 026455993, y Francisco Javier Martín Rodríguez Vences, identificado con documento nacional de identidad 028388400, como presuntos cómplices primarios del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, colusión, ilícito tipificado y sancionado por el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se les impone 6 años de pena privativa de la libertad efectiva en su ejecución. Asimismo, se les impone inhabilitación por el término de la condena. Segundo, se dispone al amparo de lo dispuesto por el artículo 402 del Código Procesal Penal la ejecución de la condena impuesta una vez que la presente sea consentida o ejecutoriada, por lo que se impone la medida restrictiva a todos los sentenciados de no ausentarse de la localidad en que residen sin previa autorización del juzgado. Tercero, se impone la obligación de concurrir a todos los condenados con el pago de manera solidaria de la reparación civil impuesta a los otros condenados en el presente proceso. Cuarto, se condena a los sentenciados al pago de las costas del proceso, las mismas que deberán ser determinadas y canceladas en ejecución de sentencia. Quinto, se ordena que con sentido o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se emitan los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia a la Oficina Nacional de Identificación y Estado Civil para su respectiva inscripción y copia certificada de la presente a cada uno de los condenados, remitiéndose los actuados al juzgado de investigación de origen para su ejecución correspondiente, tómese razón y hágase saber en audiencia pública. Este es el adelanto del fallo realizado por el despacho a mi cargo. Se convoca a todas las partes para el día especialista. ¿Cuándo? El magistrado estaba la lectura de sentencia para el día 7 de julio. ¿Qué? Viernes. Viernes 7 de julio. A las 3:30 de la tarde. Viernes 7 de julio a las 3. Viernes 7 de julio a las 3:30 de la tarde, fecha de la lectura integral de la sentencia. Para esta audiencia pueden conectarse de manera virtual o de manera presencial, se deja a decisión de cada una de las partes. La sentencia, si bien se indica que es una sentencia condenatoria de carácter efectivo, pero la misma empezará a computarse, de ser el caso, una vez que la sentencia sea declarada consentida o en caso de ser impugnada, que sea declarada ejecutoriada. Bien. Habiéndose cumplido con el motivo para la concurrencia de las partes a esta sesión, damos por concluida la misma al haberse ya dictado el adelanto de fallo correspondiente. Damos por concluida la presente sesión a las 17:49 y se convoca a todas las partes para el día antes indicado, viernes 7 de julio a las 3 de la tarde. Podemos retirarnos, señores. Muchas gracias por su presencia.